Os voy a contar una verdad ancestral que os va a volar la cabeza. ¿Estáis preparados? Atentos. El mundo es complejo. Bueno, fuera ya de coñas y de celebraciones y estas cosas, el mundo realmente es complejo y es un planteamiento importante. El mundo es demasiado extenso para comprenderlo al 100%, pero necesitamos de esa comprensión para poder movernos por él. Entonces, el ser humano debe de usar representaciones más simplificadas de este, esquemas sencillos que le permitan comprender mejor y que sean sobre todo útiles para moverse por su entorno. ¿Recordáis la analogía del mapa y del territorio? Ya hemos hablado alguna vez de ella en el canal. Estos esquemas simples del mundo son como los mapas que nos guían por el territorio, mucho más vasto y más complejo. El mapa es útil para representar y guiarnos por el territorio, pero el mapa no es el territorio. Y ya solamente por esta revelación, pues hombre, me merezco que te suscribas, ¿no? Porque ahora vamos a ver cómo explicamos el mundo. Hoy vamos a hablar de cómo confeccionamos esos mapas, y concretamente sobre cómo entendemos el comportamiento de otros y los sucesos que nos suceden, valga la redundancia. Hoy hablaremos de las atribuciones causales. Es un concepto clásico de la psicología social, y ya que hacía tiempo que no tocaba un concepto psicológico clave, pues bueno, vamos a ir con uno que explica toda nuestra realidad. ¿Por qué no? Las atribuciones causales son la forma en la que atribuimos las causas de un suceso, o lo que es lo mismo, el cómo nos explicamos las cosas que nos pasan. Hay muchas teorías y modelos de atribuciones causales, ya que su interés proviene desde el siglo XIX, pero aquí me centraré en una, la teoría de Wiener, propuesta en los años 70. Wiener decía que distinguimos las causas de las cosas que nos pasan en función de tres dimensiones: el control que tenemos sobre la situación, su estabilidad y el locus de control. El control es fácil de definir. Consiste en decidir si la situación que vivimos la percibimos como bajo nuestro control o no. Si podemos tomar decisiones sobre ello o podemos hacer algo para cambiarlo. Vamos, si hay algo en ese suceso que dependa de mí. Una atribución causal controlada podría ser: el perro se ha meado en la alfombra porque no lo saqué a pasear. Es algo en lo que podría haber intercedido. Tenía capacidad de decisión. La situación estaba bajo mi control, aunque el perro al final se ha terminado meando la alfombra. Mientras que una atribución descontrolada podría ser: el perro se ha meado a la alfombra porque es un cachorrito y todavía no controla esas cositas. Ahí ya carezco de control, no puedo actuar sobre el hecho de que el animal todavía es un perrito y no controla sus cositas. Y la otra variable es la estabilidad, que hace referencia a la duración de la causa. O mejor dicho, a su estabilidad en el tiempo. Que sea algo que no vaya a cambiar de improviso. Y para saberlo, la causa puede tener un valor predictivo. Un ejemplo de atribución causal estable: no tengo amigos porque todos los chavales de mi barrio son unos desagradables. Es una causa estable porque los chavales del barrio son los que son, no van a cambiar así de improviso. Seguiré percibiéndolos como desagradables hoy, y además mañana podría predecir perfectamente que seguirán siendo igual de desagradables. Y un ejemplo de atribución inestable podría ser: no tengo amigos porque me estoy mudando todo el tiempo. Es un suceso que no es estable en el tiempo. No sabes cuándo volverás a mudarte. Puede cambiar de improviso y por lo tanto no puedes predecir qué será de ti a corto o medio plazo siquiera. Ojo, que estos términos no tienen por qué ser absolutos. Podemos exponerlos como algo gradual. Hay situaciones más controlables que otras. Y de lo mismo con las situaciones estables o inestables. Sin embargo, cuando nos centramos en un suceso concreto, sí tendemos a explicarlo de forma absoluta combinando estos parámetros ya mencionados. Y ahora vamos a ver cuántas excusas podemos inventarnos para un mismo suceso jugando con tales parámetros. El suceso es el siguiente: he suspendido un examen. Y estas son las excusas. Para una atribución controlable y estable, he suspendido el examen porque no he estudiado. Depende de mí y es perfectamente predecible en el tiempo. Si no estudio, no apruebo, es de cajón. Algo controlable pero inestable sería: estaba muy cansado ese día. Es algo específico de ese momento, por lo que es inestable, y es algo sobre lo que yo tenía control específico. Si cambiamos a algo incontrolable pero estable, podría ser: es que el profe me tiene manía.
No es algo que dependa de nosotros, y esa manía estará hoy y muy probablemente mañana también. Finalmente, algo incontrolable e inestable sería: he tenido muy mala suerte con ese examen, completamente fuera de nuestro control e imposible de predecir. Así es como explicamos los sucesos, y dependiendo de la situación, podremos interpretar las causas de una forma u otra. Todo depende de nosotros y de nuestras circunstancias. Pero, ¿y si te dijera que dependiendo de nuestra personalidad, podemos tender a atribuir los sucesos de ciertas formas más que de otras? Aquí es donde entra la tercera dimensión, el locus de control. El locus de control fue definido por el psicólogo Rother, y aunque es fácil de plantear, es un concepto difícil de entender. Los sucesos los podemos percibir como algo más o menos controlables o estables, hasta aquí bien, pero las consecuencias directas de esos sucesos sobre nosotros, o en otras palabras, los posibles reforzadores de ese suceso, se pueden percibir como algo interno o externo a nosotros. Y ese es el concepto de locus de control, el si las consecuencias de los sucesos han dependido directamente de nosotros o de algo externo. Si tenemos un locus de control interno, pensaremos que los sucesos se deben a nuestros actos o condiciones internas. Mi novia me ha dejado porque yo me he ido distanciando de ella. Es una frase que demuestra el locus de control interno y una atribución controlable y estable. Pero si tenemos un locus de control externo, pues nos pasará todo lo contrario. Percibiremos que los sucesos no dependen de nosotros, sino de algo externo. Mi novia me ha dejado porque el destino no quería que estuviésemos juntos. Esta frase demuestra locus de control externo, además de una atribución incontrolable e inestable. El locus de control envuelve a todo el esquema y puede llegar a condicionarlo, haciendo que nuestra percepción esté más orientada a ver las cosas solo de cierta manera. Y esto es porque para Rother el locus de control también es un rasgo de personalidad, como puede ser también la apertura a la experiencia, o la introversión o la extroversión, y por lo tanto tiene más o menos constancia en nosotros, y por supuesto también tiene una medida gradual. Esto nos enseña que nuestra interpretación de los sucesos depende del ambiente y del momento, pero se puede ver influenciado por nuestras disposiciones personales, y eso influye en cómo nos enfrentamos al mundo. Lo que comúnmente se dice que los sucesos en sí no nos afecta el cómo interpretamos dicho suceso. A ver, un ejemplo básico. A la hora de afrontar un problema, si tenemos un alto locus de control interno, percibiremos más que el problema depende de nosotros y pondremos más de nuestro empeño para solucionarlo. Y pasará todo lo contrario si tenemos un alto locus de control externo, no dependerá de nosotros, por lo cual no actuaremos en consecuencia ante ese problema. Y aunque esto parezca de cajón, es algo muy importante porque puede llegar a condicionar la visión de vida de una persona, al punto incluso de perder la esperanza sobre esta. Y me estoy refiriendo a otro ejemplo. Vamos a hablar un poco de la indefensión aprendida. No voy a profundizar mucho en este concepto porque ya quedó mejor explicado en este vídeo sobre las causas de la depresión, el cual os sugiero que lo veáis. Pero la indefensión aprendida se da cuando percibimos que, hagamos lo que hagamos, no podemos controlar la situación y vamos a recibir un castigo. Que da igual lo que hagamos, el suceso nos va a tratar mal, nos pasará algo malo. Y lo peor es que no sabemos cuándo eso pasará. Las personas que tienen esta percepción, que viven en la indefensión aprendida, tienen un locus de control externo altísimo, pues piensan que nada de lo que hacen depende de ellos. Que hay siempre algo externo que lo controla, pero ellos no. Y en el plano contrario tenemos casos de personas con un alto locus de control interno, capaces de resistir la adversidad, de no perder los papeles y de que a pesar de lo mal que salgan, siempre salen adelante. En este ejemplo estamos hablando de personas muy resilientes o personas resistentes, con una alta resiliencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de resistir las adversidades y salir de ellas sin perder la cabeza. Personas que ante la adversidad no se lamentan de sí mismos y buscan qué pueden cambiar o hacer ellos mismos para salir de la situación de la mejor manera posible. Este tipo de personas tienen unas características muy peculiares de personalidad. Son muy comprometidas, toleran muy bien los retos o están claramente orientados a ellos, que les gustan que les reten y que los pongan a prueba, tienen mayor apertura a los cambios y por supuesto un alto locus de control interno. Sí, lo sé, me estoy cebando un montón con el locus de control porque es un concepto bastante importante, aunque sencillo de plantear, porque como hemos visto puede condicionar mucho las decisiones de una persona. Pero volvamos al esquema general.
Tenemos que las atribuciones causales se deben a 3 dimensiones: la controlabilidad, la estabilidad y el locus de control, y con la combinación de estas 3 dimensiones podemos explicar los sucesos del mundo. De hecho, un cuadro final que ejemplificara todas las posibilidades quedaría más o menos así, como se ve en pantalla. Pero claro, estas explicaciones se deben solamente a nuestras percepciones. Nos podríamos equivocar, cometer errores en cómo procesamos la información y podríamos llegar a conclusiones erróneas. Y cuando esto pasa, estamos cayendo en los errores de atribución. Estos son los más importantes. Error fundamental de atribución. Tendemos a atribuir factores internos a las conductas de las personas que las llevan a cabo, sin importar el contexto en el que ésta se mueva. En otras palabras, que tendemos a creer que cuando la gente hace algo bueno o malo, es porque esa persona es buena o mala, está acostumbrado a hacer esas cosas. Que quizás eso de que hubiesen unas razones alternativas para actuar así, pues mira, como que no nos importa mucho. Diferencia entre actor y observador. Esta es como rizar el rizo del anterior. Mientras que a las conductas de terceros las atribuimos a factores internos de esos terceros, es decir, actúan así porque son así, nuestros actos solemos atribuirlos a factores externos. Si a ti te han pillado robando, es porque eres un ladrón y te mereces estar en la cárcel. Pero si me pillan a mí robando, es que es por necesidad, no tenía otra opción, estaba confuso en ese momento, o la culpa no la tengo yo, sino la sociedad capitalista que me empuja a hacer eso. Sesgo de falso consenso. Ocurre cuando tendemos a pensar que los demás tienen pensamientos o actitudes muy parecidas a las nuestras, aunque no tiene por qué ser así. Pero si todo el mundo sabe que la Tierra es plana, es de cajón, es evidente, se ve claramente. No todo el mundo lo piensa. Y una variable de este error de atribución es la falsa peculiaridad, que más que una variable es como si fuera su contraria, en la cual tendemos a pensar que nuestras cualidades positivas son únicas y poco frecuentes, aunque no sean tan así. Soy el único en internet que demuestra pensamiento crítico. Lo voy a decir en Twitter a ver si van aprendiendo de mí. Atribución egocéntrica. Es algo que suele pasar en proyectos en grupo, y es un error que nos hace recordar más y mejor nuestras contribuciones al grupo que la de los demás. Bueno, en principio parece que no tiene nada especialmente negativo, ¿no? Pero es que no solamente afecta al hecho de que recordemos más nuestros actos que el de los demás, sino que además pensamos que nuestros actos han sido más cruciales y muchísimo más importantes para con el grupo que el de los demás. Y sesgo favorable al yo. ¿Qué pasa cuando tendemos a evaluar nuestros éxitos por causas internas y nuestros fracasos por causas externas? Ganamos el partido de hoy porque soy un crack con mis pases en profundidad, pero perdimos el partido de la semana pasada porque estoy rodeado de losers. Es un sesgo que protege la autoestima. De hecho, cuando nuestra autoestima está muy dañada, tendemos a hacer lo contrario. Nuestros éxitos son cosas externas y los fracasos son culpa nuestra. Y esto me ha quedado un tema larguísimo, así que lo voy a dejar aquí porque todo esto es de traca. Quizás retome otra vez este tema en una especie de pensamientos extendidos, en un directo o algo por el estilo, porque las atribuciones causales no son solo importantes para saber cómo interpretamos el mundo, sino porque determinan también soluciones que podemos tomar ante él. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y seguidme en mis redes sociales. Y si os ha gustado mucho, os dejo también mi página de Patreon para que colaboréis con el canal. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a mis Patreons por seguir ahí semana a semana y nos veremos en el siguiente tema.